Los Casimiritos. Este relato que voy a contarles nos sucedió a una amiga y a mí en Celaya, Guanajuato. Recuerdo que en ese entonces estaban de moda unas muñecas en forma de bebés llamadas Casimiritas. Mi amiga me invitó un sábado a su casa para pasar el tiempo juntas. Su casa era de 2 plantas y nosotras estábamos en la segunda, platicando dentro de su cuarto. Ella era muy fan de las Casimiritas, tenía varias y le gustaba tenerlas como colección. Me comentó que en una ocasión había visto a una de sus muñecas mover su cuerpecito. Al principio, ella no estaba segura, pero dice que cuando enfocó la mirada hacia la muñeca, veía cómo se movía despacito de un lado hacia otro. También me comentó que varias veces la muñeca cambiaba de posición y a veces de lugar. Yo estaba sorprendida y recuerdo que le dije que se deshiciera de esa muñeca, pero ella decía que no le tenía miedo, así que yo pensé que quizá me estaba jugando una broma, pero dejé de pensarlo después de lo que sucedió. Recuerdo que cuando me mostraba su colección, puso a las Casimiritas en un mueble alejado de nosotras mientras seguíamos platicando, y yo me senté en un escritorio donde tenía su computadora. De pronto, sentí que mi amiga me pellizcó muy fuerte el pie. Bueno, al principio pensé que era ella, e inmediatamente volteé a verla diciéndole, ¿qué te pasa? Pero su reacción fue mucho más diferente de lo que yo me esperaba. Ella tenía una cara de terror y corrió saliendo de su cuarto. Obviamente, su reacción me dio mucho miedo, y yo salí detrás de ella sin saber qué pasaba. Les juro que nunca la había visto así. Estaba pálida y sus ojos llorosos, no podía ni hablar. Su mamá, al escucharnos, se acercó a nosotras preguntando qué había sucedido. Cuando se tranquilizó, dijo que mientras estaba sentada en la cama, sintió que algo le picó bien fuerte en la espalda y que al voltear, pudo ver a una de sus muñecas. Se le hizo muy extraño, pues ella recordaba que las había puesto en un mueble alejado de donde estábamos, y aún así lo ignoró y siguió platicando. Después de un rato, cuando se levantó de la cama para acercarse conmigo, se quedó totalmente paralizada del miedo al ver a su muñeca parada a un lado de mi pierna, y fue en cuestión de segundos que pasó lo del pellizco. Yo realmente estaba aterrorizada. No podía creer que un muñeco me pellizcara, y les juro que no era broma. Si ustedes hubieran visto su reacción, lo sabrían también. Su mamá, ella y yo tomamos un poco de valor y decidimos subir a su alcoba, aún después de lo que nos había platicado. Cuando llegamos, nos asombramos tanto al ver que la muñeca ahora estaba puesta en el escritorio de la computadora. Esa muñeca no había estado ahí. Yo lo sé porque yo estaba sentada a un lado de su computadora y nunca la vi ahí. A los segundos, mi amiga empezó a quejarse de un ardor en la espalda, y cuando su mamá la revisó, tenía un rasguño enorme. No era fuerte, pero parecía algo similar al rasguño de un gato. Obviamente, la mamá tomó la decisión de llevar a la muñeca a una iglesia, y ya no supe más después, pero lo que sí es que cuando regresamos el lunes a la escuela, le platicamos a nuestras amigas lo sucedido y nos enteramos de cosas muy escalofriantes. Una de ellas nos dijo que escuchó que el nombre de Casimiritos era porque son bebés que nunca nacieron. Por eso es el nombre de Casimiritos. Quiere decir que casi nacían, pero no lo lograron. También se rumorea que la persona que los inventó hizo un pacto con el diablo para que estas muñecas fueran famosas. Se decía que el señor tenía una hija que murió en un trágico accidente y no tenía dinero para pagar el entierro de su hija. En fin, hay muchas otras historias más, y aunque haya gente que sé que no lo creerán, realmente sucedió. Yo soy testigo de eso, y sé que esas muñecas son del diablo.
Relato de Avery. El amarre. Tenía solo 18 años y estaba obsesionada con el amor de un hombre. Me enamoré perdidamente de él y él se aprovechó de eso. Al saber que lo amaba, solo me utilizó como quiso. Cuando él ya no quiso seguir con el juego, solamente me botó como si nada. Enojada, busqué a un brujo y a este le pedí ayuda. Le dije que me hiciera una especie de amarre y al otro día llevé todo lo que él me pidió. Al cabo de un mes, el amarre dio resultado. Tenía de nuevo conmigo a aquel hombre, con la diferencia de que ahora él me amaba. Se casó de inmediato conmigo y cuando el amor maternal comenzó a inundar mi ser, le pedí un hijo. Él entusiasmado me dijo que sí, pero después de 2 largos años intentándolo, no quedé embarazada. Nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que él era estéril. Yo quedé devastada. Pasaron 4 meses de eso. Durante un día en mi trabajo, conocí a un hombre. Este era muy apuesto. Me llamó tanto la atención y yo a él. Fue como amor a primera vista. En ese tiempo, yo ya tenía 20 años. Este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo, pero este no lo tomó a bien. Él me dijo que no, que lo de nosotros era para siempre. Entonces, al ver que no quería dejarme ir, fui de nuevo con el brujo y le dije que quería deshacer el amarre. El brujo, al oír lo que decía, me dijo que eso no podía ser y que él me lo había advertido antes, que ese amarre era un trabajo especial, por lo tanto, era irrompible. Estaba desesperada, no sabía qué hacer. Yo no quería a mi esposo, estaba enamorada de aquel hombre y él me amaba a mí también. Llegué a pensar hasta en asesinar a mi esposo. Estaba desesperada y este no me dejaba de tocar y me exigía derechos de esposo. Después de 2 meses, me di cuenta que estaba embarazada. Era obvio que mi hijo era de mi nuevo amor. Ahora más que nunca, tenía que ver cómo hacer para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante, este me dijo que huyéramos, y yo de inmediato le dije que sí. Así que planeamos huir un sábado en la noche, pues ese día, mi esposo se iba con sus amigos a tomar. Al llegar ese día, todo estaba muy bien. Tenía todo listo y mi esposo ya se había marchado a la cantina. Cuando llegó la hora de salir, tomé todas mis cosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con mi esposo del otro lado. No sé cómo se dio cuenta de todo. Me tomó de los pelos y me arrastró por toda la casa. Me dijo que yo nunca lo dejaría. Yo no sabía cómo defenderme, así que forcejeamos hasta que miré un clavo en la pared y con todas mis fuerzas lo empujé hasta aquella pared. Aunque andaba muy tomado, fue muy difícil hacerlo, pero lo hice. Aquel clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, cerca del cuello. Eso no lo mató, pero estaba muy mal herido. Entonces tomé mis cosas y salí de ahí. Ese día me fui con mi amante. Pasaron 4 años más. Mi hijo ya era todo un niño hermoso y grande. Al poco tiempo de aquel suceso, me dijeron que mi esposo había muerto, y todo lo relacionaron a un terrible accidente, pero sabía que yo había provocado su muerte. Ese día que mi esposo se desangró, yo quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió 4 años, este fue cambiando. Se parecía cada vez más a mi esposo muerto, y tenía la duda si era hijo de él. Conforme iba creciendo, su carácter era más parecido al de mi esposo muerto, pero era más violento y agresivo conmigo. Lo llevé a psicólogos, pero simplemente no me ayudaron en nada. Desesperada, me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que le pasaba a mi hijo y que estaba desesperada. Le pregunté si él sabía de algún remedio para cambiar su actitud.
El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mí o por mi hijo. Al saber la razón, quedé impactada. Este me dijo que mi hijo no podía cambiar porque mi hijo realmente era mi esposo fallecido, que éste había reencarnado en él. El amarre que me había hecho era para toda la vida y que yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo. Mi esposo actual me abandonó y mi hijo fue el culpable de eso. Y el único que me acompaña hasta el día de hoy es mi esposo fallecido en el cuerpo de mi hijo. Relato de El Portal del Miedo.